El Barça se rehizo de la derrota contra el PSG en la Champions, goleando a un valiente Olympiacos de Mendilibar que en varios momentos del partido puso en apuros al equipo de Flick. En el vídeo de hoy analizaremos la formación azulgrana, cómo presionó el equipo griego la salida de balón y las soluciones que encontró el Barça para sortearla. Empezamos el vídeo como siempre analizando la formación del FC Barcelona para este partido contra Olympiacos, cerrando el equipo de Flick como ya es habitual con esa línea de 3 con balón, formada por Koundé y Cubarsí como los centrales de los costados y Eric García como el central del medio. Por delante, ya en campo rival, el Barça instalado totalmente en la parcela defensiva de Olympiacos. Era Pedri el jugador que se hacía con las riendas del equipo en el centro del campo. A veces también Casado venía muy cerca del canario para recibir y para darle ayudas, pero en todo caso el juego pasaba siempre por los pies de Pedri. Por delante de él estaban Dro, Fermín y el propio Casado intentando moverse en ese espacio existente entre línea defensiva y línea del centro del campo del equipo rival. La profundidad por las bandas la aportaban por la derecha Lamine Yamal y por la izquierda un Balde que fue clave en muchas fases del partido, sobre todo para ayudar a sacar el balón jugado. Luego lo veremos más en detalle. Y un Marcus Rashford que actuó como delantero centro del equipo, pero que realmente no dejó de buscar esos esfuerzos, esos desmarques a la espalda del rival. También a veces venía a recibir algo más cercano a la zona de Pedri, Casado y Fermín para intentar sacar un poco de zona a la defensa de Olympiacos. Un Olympiacos de Mendilibar que, como veis, no se echó demasiado atrás, sino que fue un equipo muy valiente, como ahora veremos en la siguiente imagen. Vamos a ver ahora cómo presionó el equipo de Mendilibar, porque esa presión en la salida de balón del Barça de Olympiacos, la verdad es que fue bastante sorprendente. Sabíamos que Mendilibar es un entrenador que normalmente con sus equipos es cierto que con balón le cuesta algo más, pero sin balón a la hora de presionar y recuperar es un equipo muy peligroso, y con este marcaje al hombre de los jugadores de Olympiacos con los del Barça consiguió por momentos crear dudas en la salida de balón del equipo de Flick. Si os fijáis, por un lado tenemos a Balde bien cubierto por el extremo del equipo griego, a Pedri con Dani García muy encima suya para no dejarle recibir, con Casado también con un marcador muy encima de él, y Cubarsí que intenta desmarcarse para recibir el pase de Szczesny. También tiene la marca de Podence en el costado izquierdo, por lo que es una presión, como digo, de marcaje al hombre de Olympiacos. ¿Qué va a pasar en esta acción? Bueno, pues que Szczesny va a buscar al hombre más alejado. Creo que la solución en este tipo de situaciones en los que el rival presiona tanto es intentar encontrar al hombre más alejado, que normalmente en el 95% de los casos suele ser el jugador que está ubicado en uno de los dos costados del terreno de juego, y en ese caso el hombre alejado, el hombre libre, era Jules Koundé, para que Szczesny con un pase en largo por arriba supere todo el entramado defensivo de Olympiacos y con un simple envío en largo pueda acabar con esa buena presión que ejercía Olympiacos, que es cierto que por un lado ha conseguido que los jugadores más técnicos del Barça como Pedri o en segunda instancia Casado no reciban, pero por otra ha perdido, digamos, esa primera o segunda línea de presión que con un simple pase de Szczesny a Koundé el Barça consigue salir y consigue pues encontrar esa posición del futbolista francés. Pero son situaciones constantes las que planteaba el equipo de Mendilibar sobre la salida de balón del Barça. En esta acción volvemos a ver una presión muy asfixiante del equipo griego, con Pedri siempre muy pendientes los jugadores de Olympiacos, al igual que también de Casado, el doble pivote del Barça, muy vigilado de cerca por el conjunto rival, y con el delantero centro constantemente pendiente de los centrales y del portero Szczesny. De hecho, en esta ocasión veremos cómo Eric García se la va a entregar a Szczesny en corto para iniciar la jugada. Una vez eso sucede, ya empieza a saltar el número 9, que es el delantero centro
de Olympiacos, que rápidamente prevé que Szczęsny se le va a entregar al hombre libre en el costado, que es Cubarsí, y una vez recibe Cubarsí, fijaos cómo la presión de Olympiacos es tan fuerte, es tan asfixiante, que obliga a Cubarsí a ir constantemente pues perdiendo un poco de metros y alejándose a un costado. La presión de Olympiacos es muy buena porque ni Pedri ni Casado están consiguiendo zafarse de sus marcadores. En este caso Koundé ya no es el hombre alejado, por lo que no hay tampoco línea de pase hacia él, así que en este caso la solución que tiene el Barça no es otra que buscar un pase en largo de Cubarsí, que probablemente Rashford no pueda ganar en el duelo aéreo con los centrales, porque no es un jugador que sea quizá como Lewandowski para aguantar ese tipo de balones de espaldas a portería, por lo que el Barça, cuando no podía encontrar al hombre más alejado en uno de los dos costados del terreno de juego, muchas veces perdía la posesión y eso permitía al equipo de Mendilibar recuperar la jugada, recuperar la pelota y volver a iniciar la acción desde cero. Y es en este punto cuando no funciona la jugada o la variante táctica de buscar al alejado, es donde entran las conducciones de los jugadores del Barça, en especial de Valde, que es el futbolista que tiene esa punta de velocidad con el balón pegadito al pie para superar el entramado defensivo del rival. Fijaos como en esta acción la presión de Olympiacos vuelve a ser bastante buena, aunque es cierto que el Barça ha conseguido de alguna manera pues salir de su propio área y progresar algunos metros hacia adelante, pero la clave en esta jugada está en el movimiento de Dro, buscando el espacio libre, porque eso lo que hace es que Dani García, que es el jugador que está marcando señalizando algo con la mano, pues se va a ir con Dro para seguir la marca, y eso lo que va a generar es un espacio por dentro, y es por ahí donde Valde empieza su conducción, superando a su marcador, riéndose en lugar de hacia afuera, que sería un poco lo natural de un futbolista zurdo. Lo que hace es ir encerrándose un poco hacia adentro para buscar esa diagonal hacia el espacio libre liberado por Dro, y una vez lo hace, fijaos cómo Valde ha conseguido prácticamente plantarse en el centro del campo, como tiene ya varios jugadores encima, y es en este momento en el que acapara ya la atención de varios rivales, cuando encuentra con el exterior del pie ese buen desmarque de Fermín entre central y central de Olympiacos, que a la vez están muy abiertos porque Rashford está fijándolos. Por eso por ahí aparece Fermín, que detecta muy bien ese tipo de movimientos, ese tipo de espacios para recibir el pase de Valde y poder continuar con la acción, que fijaos lo peligrosa que es, porque por la izquierda se incorpora Rashford y por la derecha Lamine Yamal, pero todo esto nace de una conducción de Valde desde el costado izquierdo, se va hacia adentro y consigue generar esa superioridad numérica del Barça por dentro. Ahora bien, la forma más sencilla de superar una presión o un entramado defensivo del equipo rival, por muy bueno que sea, son los pases entre líneas. Y en esa faceta del juego, el Barça tiene a dos de los mejores centrales a la hora de encontrar ese tipo de envíos, que son Eric García y Pau Cubarsí, que además en el partido de ayer jugaron juntos. Fijaos en esta acción como Olympiacos lo hace muy bien a la hora de cerrar cualquier línea de pase hacia Pedri o Casado, que ese es un poco el objetivo principal que buscaba Mendilibar, pero claro, al hacer eso, digamos que empleas a muchos marcadores en quizás solo 2-3 hombres, lo que hace que siempre te sobre uno, siempre hay algún jugador del Barça que esté algo más liberado que los demás. En este caso es Dro, el jugador que sale un poco de la última línea de ataque del Barça para buscarse el espacio, y cuando lo hace muy bien lo detecta, creo que es Pau Cubarsí, para meterle con la pierna izquierda un gran pase entre líneas y poder hacer que Dro reciba solo en el centro del campo, y una vez lo haga simplemente se la entrega hacia Koundé, y el Barça con un simple pase pues ya ha conseguido superar esa primera línea de presión de Olympiacos. Lo volvemos a ver en esta otra acción, pero ahora no será tanto con un pase de Eric o de Cubarsí, sino que en este caso el Barça conseguirá superar la presión del rival con una recepción de Rashford. Fijaos cómo el inglés sale de zona, viene a recibir cerquita del poseedor del balón, que es Eric García. Al hacerlo, Dani García, que es el jugador que está con Pedri
digamos que duda en si quedarse con el canario o irse con Rashford para tapar ese posible pase de Eric, y al hacerlo está abriendo la puerta a que Eric encuentre a Pedri libre de marca, que es justo lo que pasa en esta acción. Pedri puede recibir el pase vertical al pie de Eric García, girarse, levantar la cabeza y ver que en la derecha completamente solo está Lamine Yamal para poder recibir el pase de Pedri y continuar con una acción de ataque que ha nacido de los pies de Eric García, pero que ha sido posible gracias a una recepción de Rashford que viene muy abajo a pedir el balón, y eso lo que hace es un poco distraer un poco las marcas del equipo contrario. Y acabamos hablando de la lectura de juego de Fermín, que es uno de los mejores centrocampistas del mundo a la hora de desmarcarse entre línea defensiva y línea de centro del campo del equipo rival y leer exactamente dónde están los espacios para poder atacarlos. Fijaos en esta acción como de nuevo Olympiacos prioriza lo que decíamos, cubrir a Pedri y a Casado en salida de balón, pero siempre hay un jugador que va a sobrar, que en este caso es Fermín. En el anterior lo era Dro, ahora lo es Fermín, el que se mueve muy bien entre línea defensiva y línea de centro del campo para poder recibir un gran envío tenso con el pie de Cubarsí, que le encuentra. Fijaos cómo Fermín recibe, se gira y ya de cara a campo rival mete un pase hacia Lamine Yamal para que el español continúe con la acción, pero estamos viendo las distintas maneras que tuvo el Barça de superar la presión de Olympiacos, que al principio el equipo de Mendilibar, la realidad es que lo que consiguió es dejar muchas dudas en la defensa del Barça, que no sabía muy bien cómo salir con el balón jugado, y de hecho constantemente los de Mendilibar recuperaban la posesión en zonas de muchísimo peligro, pero a medida que avanzó el partido el Barça consiguió varias vías de escape, varias vías para salir desde atrás. Una de ellas era la lectura de juego de Fermín para moverse indetectablemente para la defensa rival entre líneas. Otra, por ejemplo, los pases siempre desde atrás de tanto Cubarsí como de Eric García, y otra que también la hemos visto, esas recepciones de Rashford que constantemente salía de zona para dar una ayuda al equipo en los primeros metros. Así que hasta aquí el vídeo en el que hemos analizado la contundente goleada del Barça a Olympiacos. Seguramente el resultado sea mucho más amplio de lo que el juego transmitió, ya que en la primera parte y el principio de la segunda, antes de la expulsión, Olympiacos fue un equipo realmente peligroso que generó, ya no diría muchísimo peligro, pero sí que constantemente presionaba también, que recuperaba muchas veces el balón en zonas de relativo peligro, pero el Barça al final acabó tirando primero de pegada, obviamente, porque sin pegada es imposible golear tanto, pero segundo también consiguió un poco detectar dónde estaba el punto débil de Olympiacos, que claramente era entre líneas, y a la hora de, si me presionas a Pedri y a Casado, pues te encuentro al tercer hombre, ya sea Dro o Fermín, e incluso te encuentro al cuarto hombre, que sería un Rashford saliendo de zona, por lo que el Barça supo muy bien leer dónde estaban esos espacios para romper el entramado defensivo del equipo de Mendilibar, que mis 10, porque fue muy valiente fuera de casa, y el Barça pues consiguió una victoria justa, aunque sí que es cierto que quizá más complicada de lo que dice el marcador. Así que hasta aquí el vídeo y como siempre nos vemos en el próximo. Adiós.